Conectando al servidor. Vale. Pues buenas tardes a todos. Soy David Díaz Pérez, trabajo de oncología, hemato-oncología pediátrica en el Hospital Gregorio Marañón y vamos a hablar hoy de la parte quizás más teórica de la leucemia mieloblástica aguda, los diferentes subtipos genéticos, las clasificaciones más actuales y un poco diagnóstico y clínica de esta enfermedad. Vale. Pues la leucemia mieloide aguda, LMA, veremos en las diapositivas estas siglas, es un desorden clonal hematopoyético que resulta en una acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas en las células progenitoras hematopoyéticas que van a dar lugar a esa proliferación descontrolada de células indiferenciadas, blastos, de características mieloides que suponen el origen de esta leucemia. Esta va a ser un poco la agenda del día de hoy, una introducción, hablaremos de epidemiología, de la fisiopatología, tipos específicos del MA, la clínica y las técnicas de laboratorio y diferentes grupos de riesgo. A nivel epidemiológico, la leucemia mieloide en España ocurre en 35 casos nuevos en niños de menos de 14 años al año. Como ven en la diapositiva, estos son casos registrados por el Registro Español de Tumores Infantiles, del RETI, de los años 80 hasta el 2015. Vemos cómo la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más infantil más frecuente, es muy superior a la leucemia mieloide aguda. Y esta diferencia se nota sobre todo más a edades más precoces y va disminuyendo en los adolescentes o adulto joven. En cualquier caso, en todas las franjas de edad, la leucemia mieloide aguda está a nivel pediátrico está por debajo de la leucemia linfoblástica aguda. Comparando entre ambas dos también las supervivencias globales libres de evento, vemos como la supervivencia global a 5 años del diagnóstico por cohortes desde los años 80 hasta el 2005-2009, vemos cómo hemos conseguido mejorar progresivamente la supervivencia en estos pacientes. Sigue siendo inferior la mieloblástica respecto a la linfoblástica, como ven en las diapositivas, pero sí que con las mejoras en los tratamientos de poliquimioterapia, con las mejoras también en las técnicas de soporte, hemos conseguido aumentar esa supervivencia en torno al 60-70% a 5 años. A ver, un segundo. Vale. Esta es una enfermedad muy heterogénea, que incluye diferentes grupos genéticos diferentes y que van a tener sobre todo un papel pronóstico y también a veces diferentes tratamientos. Está provocada por alteraciones genéticas y epigenéticas que van a dar lugar a una detención de la diferenciación y o expansión incontrolada de precursores mieloides. Es una patología infrecuente, es menos del 20% de las leucemias agudas pediátricas, tiene un pico en las digamos, extremos de edad en niños menos de un año y aumenta con la adolescencia, adulto joven. Los tratamientos que tenemos actualmente aprobados pues son tratamientos citotóxicos inespecíficos de los años 80, citarabinas, antracíclicos y trasplante en casos seleccionados. Pacientes de alto riesgo ya se indica el trasplante en primera remisión completa. De ahí surge la necesidad, y lo hablábamos en la clase anterior, de establecer nuevas terapias dirigidas en ensayos clínicos para incorporar nuevas estrategias de tratamiento y nuevos fármacos. Todavía estamos en ese proceso. Y se ha visto una mejoría importante de la supervivencia en las últimas 3 décadas, con supervivencias globales en torno al 75% de los pacientes. ¿A qué es debido esto? Pues a las mejoras en la intensificación de los esquemas de poliquimioterapia, a la certificación más precisa de grupos de riesgo, a las mejoras en el tratamiento de soporte, a esa capacidad de laboratorio de medir la enfermedad por mínima residual, etcétera, y sobre todo, muy importante, al trabajo conjunto con grupos internacionales cooperando juntos en el desarrollo de nuevos fármacos para tener más experiencia en una patología pues que francamente es poco frecuente. Es una diapositiva de un artículo que invito a su lectura, en la que va explicando los diferentes grupos colaborativos, cómo han ido trabajando conjuntamente. Bueno, es un artículo más complejo, ¿no? Pero en esta diapositiva que reflejo cómo han ido incorporando los diferentes grupos colaborativos, estrategias para trabajar todos en conjunto y cuáles han sido esas aportaciones de cada uno de ellos.
Como casi todo en pediatría, aunque hablemos de una misma enfermedad con respecto al adulto, son patologías diferentes, con una genética diferente, un comportamiento también distinto y el paciente, lógicamente, no es el mismo un niño que un paciente mayor, ¿no? Lo que justifica pues, una aproximación más precisa. La incidencia no es la misma, tienen genética y moleculares son diferentes, las comorbilidades del paciente no son iguales, los niños generalmente no tienen antecedentes muy importantes, lo que permite intensificar el tratamiento en determinadas circunstancias y la tolerancia al tratamiento, pues sabemos también que en pediatría, cuanto más pequeño es el niño, quitando esa parte del menor de un año, etcétera, pues tolera mejor los tratamientos que el adolescente o adulto joven. Hay cuatro grandes grupos en los que se diferencian muy bien el tratamiento, como son las leucemias de novo, la promielocítica, que va, digamos, aparte, ¿no? Con el atrayelato, la leucemia asociada al síndrome de Down, con un pronóstico excelente, pero hay que tener cuidado con la mortalidad tóxica, con las toxicidades, y luego la leucemia en recaída o refractaria, y también las leucemias secundarias que tienen un pronóstico pues, bastante desfavorable y que incluye el trasplante en cualquier caso. La clasificación que hacemos habitualmente de esta enfermedad se basa, como hemos comentado en otras clases, a través de la morfología histoquímica, la antigua FAB, que actualmente es más teórico, que no tiene tanto impacto pronóstico, salvo detección de la promielocítica, ¿no? Que sí que si nos informan por morfología que lo parece, pues hay que empezar ya con el atra de urgencia. Las alteraciones citogenéticas y moleculares también van a definir muy bien esta patología. Ya no solamente hablamos de leucemia mieloide aguda, sino de leucemia mieloide aguda con esta translocación o esta mutación genética concreta. Las nuevas técnicas de secuenciación nos han llevado, ¿no? a la obligación de definir mejor los diferentes tipos de leucemia mieloide aguda. En pediatría tenemos que conocer que también es más frecuente las translocaciones cromosómicas que las mutaciones somáticas. Hay dos tipos genéricos de mutaciones que van a conferir esta capacidad de leucemogénesis a ese clon de célula madre hematopoyética, y de tipo 1 y tipo 2. Tienen que darse ambas dos para que se produzca esa célula leucémica inicial. Las clase 1 van a conferir ventaja proliferativa de supervivencia, las tipo 2 van a bloquear la diferenciación y promueven la autoperpetuación. Cuando se dan estas dos combinaciones, aparece ya el clon leucémico. Como vemos, es que me pasa un poco lento, perdonad, pero es un... A ver. Vale, como vemos en esta diapositiva, esto es el origen de esa leucemia mieloide, alteraciones epigenéticas, genéticas, ¿no? De dos tipos, tipo 1, vía señal de traducción de señal, tipo 2, en factores de transducción. Todo ello va a dar lugar a una proliferación, supervivencia y un parón en la diferenciación. Todo ello combinado, pues el resultado es una leucemia mieloblástica aguda. Es un artículo bonito, interesante y que recomiendo su lectura, en la que se habla de las diferentes alteraciones genéticas. La leucemia no nos encontramos una, nos encontramos una combinación de todas ellas. Y invito a su lectura. Aquí vemos las diferentes anchuras de las bandas, se relaciona con la frecuencia. Como vemos, esto es una representación, no vamos a entrar una por una, ¿no? Pero es como a simple vista la complejidad que supone a nivel genético y de entender luego para la clínica pues el origen de estas enfermedades. Algunas de estas translocaciones o mutaciones pues sí que son opciones para realizar terapias dirigidas, y la oncología pues tiene que avanzar en este punto, ya que con la quimioterapia, y lo veréis en alguna charla o en artículos que leáis, pues ya con esos esquemas de poliquimioterapia hemos llegado a ese techo terapéutico en el que es complicado aumentar más la supervivencia si no investigamos más allá con la creación de inmunoterapia, terapias dirigidas, y esto es un ejemplo de lo complejo a nivel genético que son estas enfermedades. La relación entre clase 1 y clase 2 de las mutaciones no es aleatoria. Vemos como las mutaciones en c-KIT con frecuencia son típicas del core binding factor, mutaciones en FLT3, también confusiones de NP98, mutaciones de NP1 también van a encontrarse de forma más frecuente, y las mutaciones de clase 1 pues dan lugar a eventos secundarios, subclonales, etcétera. Esto es una antigua clasificación de la FAB cuando empezó en los años 70, etcétera. Ya actualmente pues es un concepto más teórico que realmente práctico, ¿no? Pero pues antiguamente, cuando había el mielograma, te informaban de precursores eritroides, más del 50% blastos, pues le llamaban M6. Si tenía precursores eritroides, blastos menos del 30%, mielodisplasia. Cuando los blastos eran menos del 50, en torno a 10-30, también mielodisplasia.
Cuando superaban los 30% hablábamos de leucemia aguda y ya con las tinciones de citoquímica, mieloperoxidasa positivo o mieloperoxidasa negativo. Si es positivo nos encontraríamos un M1, M2, M3, M4, M5. Si es negativo por la citometría, iríamos a un M0, M7 o a la B o a la lipoblástica B o lipoblástica A. De la clasificación tradicional de la FAB, ¿no? En la que vemos esa M1 de M0 hasta M7 y que, bueno, actualmente, como digo, es más un concepto teórico que de poder aplicar en la práctica clínica un tratamiento específico. Aquí las vemos con más detalle. La M0, poca diferenciación, más de mielodisplasia, ocurre en torno a un 2,5%. La M1, leucemia sin maduración, en torno a un 10,15%. Luego la M2, leucemia con maduración, en torno a un 25,30%, uno de los subtipos más frecuentes. Luego nos encontramos la M3, una entidad muy particular, es la leucemia promielocítica aguda, que aparece en un 5-10% de los casos, tiene un excelente pronóstico con los nuevos tratamientos. Cuando se sospeche una M3, una promielocítica, por ejemplo, un paciente adolescente que nos, con alteraciones hematológicas, ¿no? Que hacen el frotis en la urgencia y tiene el paciente de más coagulopatía, un poco de sangrado y te avisan que puede ser una promielocítica, hay que empezar el ATRA ya de urgencia, no podemos esperar a la confirmación de biología molecular, hay casos en los que si hay dudas, pues bueno, pero si lo tenemos del hematólogo ya nos avisa que le parece una promielos, mejor en poner el ATRA, por el riesgo, por las complicaciones que tiene el paciente hemorrágica si no se administra, a esperar. Luego la M4 es una leucemia amilomonocítica aguda, en torno a un 15-25, también una de las más frecuentes. También tenemos luego la M4 con eosinofilia, 10%. La M5, leucemia monoblástica monocítica, también de las más frecuentes, 15-25% en pediatría. Luego una leucemia muy poco frecuente, la eritroide, 1-3%. Y la M7, que es una entidad muy particular, la leucemia aguda megacarioblástica, una médula además muy fibrosa. Estas médulas son difíciles a veces de extraer la muestra suficiente, ocurre en un 5-10% de los casos. Y la megacarioblástica también es típica del paciente con síndrome de Down. También vemos cómo, aunque hablemos de leucemia mieloide aguda, las diferencias con el paciente adulto. Vemos cómo las traslocaciones, hay determinadas traslocaciones más frecuentes en pediatría, como por ejemplo típicamente los reordenamientos que KMT2A o MLL, y otras que son más típicas de los adultos, paciente adolescente, adulto joven, como la promielocítica, y otras pues mantienen más o menos constantes con ciertas variaciones según la edad, como la inversión del 16 o el 8-21, que son poco frecuentes en el niño pequeño, pero sí que van aumentando con la edad. Por tanto, es muy importante cuando analicemos una leucemia mieloide aguda ver qué genética tiene, qué paciente tenemos delante, porque no es la misma, aunque se llame igual, no es la misma enfermedad en un niño de menos de 3 años que en un paciente pues, de 18. El landscape de la mieloide a nivel genómico, genético, pues también es, lógicamente, es diferente. En el paciente pequeño, menos de 3 años, predomina alteraciones, reordenamientos del KMT2A, del MLL. A medida que el paciente aumenta con la edad, estos reordenamientos KMT2A van disminuyendo, prácticamente inexistentes en el paciente adulto. Y de forma inversa sucede con el cariotipo normal. El cariotipo normal es más frecuente en edades adultas y va disminuyendo en pediatría. Y luego también, por ejemplo, las alteraciones del conbinding factor, inversión del 16 y 8-21, que son más frecuentes en el paciente de 3 años y en el adulto joven y menos frecuentes en los extremos de la vida. Pues eso nos informa, ¿no?, de que la leucemia mieloide aguda es una entidad clínicamente o menos genéticamente diferente según los diferentes grupos de edad. Los niños tienen hallazgos citogenéticos y moleculares favorables con mayor frecuencia que el paciente adulto. Los lactantes tienen más incidencia de leucemia mieloide aguda con una genética desfavorable, mucho reordenamiento del KMT2A que se asocian a peor pronóstico. No todos los partners, hay muchos partners de estos reordenamientos, pero sí que la mayoría de ellos van a ser de pronóstico desfavorable. Cariotipo normal aumenta con la edad. También es importante los cariotipos complejos suelen ser asociados a peor pronóstico. Y luego, en las locaciones importantes del conbinding factor 8-21 es muy raro en lactantes, pico en la infancia y baja con la edad, y la inversión del 16, pues que es similar al 8-21, pero quizás tenga un poquito más de incidencia en el lactante, pero suelen ser más de niños un poco más mayores, con un pronóstico muy bueno en todos ellos.
Luego mutaciones en MP1, FLT3 y cepa. En NP1 pico de incidencia en adultos en 35-60 años. El FLT3 en NP1 menos frecuente, en torno al 20%, pero igual distribución que el NP1, más frecuente en adultos. Y cepa doble mutación, recuerda que hay diferentes mutaciones de cepa, pico a los 30 y luego decrece con la edad. Ordenamientos del MLL, incidencia disminuye con la edad, pico en lactantes. El 9-11 típico, es MLT3 que MT2A, que es típico de lactantes. Otras translocaciones que implican ordenamientos del MLL, pronóstico desfavorable, sí que hay una que se ha visto que tiene quizás un pronóstico más favorable en estudios que se han hecho, que es la 1-11, pero bueno, realmente hay que basarse en los protocolos que tenemos vigentes para tomar decisiones al respecto. Eh, Grupos genéticos desfavorables son menos frecuentes en niños y calotipo complejo más frecuente en los extremos de la vida, lactantes y más de 60 años. Genes de fusión resultantes de ordenamientos cromosómicos y que los encontramos en pediatría con bastante frecuencia. Pues en el 60% de las amiloides se asocian alteraciones en 6 locus genéticos que gestionan la transcripción de 5 complejos proteicos. O sea que las bacterias van a tener algunas mutaciones en esto que vamos a ver ahora. En el factor de transcripción core-binding factor, con ordenamientos en el RUNX y en el CBCF, core-binding factor, modificador epigenético KMT2A con reordenamiento 1123, factor de transcripción del receptor del ácido retílico alfa, es típico de la prominocítica con el gen rara, PML rara, y el factor componente de precursores de poro nuclear, nucleoporina 98 y 96, que va a dar lugar al reordenamiento que llamamos como NUC98. Esto va a ser el escenario más frecuente en el 60% de las leucemias pediátricas. Luego hay un 40% más variable, que bueno, pues que nos saldrán en las pruebas genéticas, ¿no? Pero digamos que con estos 5 complejos proteicos vamos a cubrir más de la mitad de toda la patología que nos encontremos en nuestros pacientes. ¿Qué ordenamientos van a afectar al core binding factor? Pues es un heterodímero complejo, RUNS core binding factor, regulador fundamental de la hematopoiesis. Mutaciones en los genes que codifican el core binding factor ocurren en un 25% de las leucemias mieloides agudas pediátricas. La translocación 821 es la más frecuente en leucemia mieloide aguda y consiste en la fusión de ese dominio de RUNS1 con la región codificante del RUNS1T1. La translocación de 1621 se une al RUNS1 o también puede unirse al core binding factor 2. Vale, al Corbin Factor 2 a 3. La inversión del 16 también de buen pronóstico y la más infrecuente, inversión de 16, la translocación de 16-16, condicionan la fusión entre el Combinding Factor y Mi11, que es característico de las leucemias monoblásticas con eosinofilia. Datos teóricos. Los pacientes con mutaciones en el COVID-19 tienen mayores supervivencias globales, con tratamientos convencionales responden bien a las recaídas. Recuerden que el beneficio pronóstico más aparente es en la inversión del 16 que en el 821. En la inversión del 16, en el protocolo que teníamos vigente en España, había un ciclo menos de consolidación para aquellos que respondían de forma adecuada, aunque se ha visto quizás que no ha sido, los resultados no han sido tan buenos como se esperaba. Y la inversión del 16, lo que comentaba, que sí, 4 ciclos en lugar de 5. Tratamiento de KMT2A muy frecuente, localizado en el cromosoma 11, banda 23, Q23, codifica la histona metilasa ML implicada en la remodelación de la cromatina. MLL es imprescindible para la hematopoiesis definitiva y para el mantenimiento del pus postnatal de células madre. Hay descrito más de 100 reordenamientos en linfoblástica y en mieloblástica, y 9 reordenamientos van a ser responsables del 90% de los reordenamientos KMT2A que nos encontremos en nuestros pacientes. El 60-70% de las leucemias neonatales van a tener esta alteración con inmunodependencia del fenotipo. Entonces vemos cómo quizás la genética vaya un poco por delante de lo que nosotros conocemos como el inmunofenotipo, ¿no? Y sobre todo la importancia aquí de entender las enfermedades también en el contexto del paciente, a nivel genético y de la edad. Esto es unas diapositivas de unas charlas, ¿no? En la que se estudiaban los diferentes partners del KMT2A, las translocaciones MLL, y se vio cómo es un factor de buen pronóstico el 1-11 y de mal pronóstico, pues todos los partners que veis aquí. Yo creo que de forma general en todos los protocolos se consideran las KMT2A como de un pronóstico adverso desfavorable.
Vale, aquí lo ven también con un poco más de detalle, ¿no? Como pues dentro de lo que es el KMT2A podemos tener supervivencias libres de evento a los 5 años en torno al 75% y otras en torno al 24%. Como vemos, pues lo más frecuente KMT2A 911, también el otros y el 1011 y el 611. Aquí lo ven también en las diapositivas, como los diferentes partners, pues tenemos un amplio abanico de supervivencias, ¿no? Pero en general, como les digo, son factores generalmente desfavorables. Los rendimientos del MPML rara, el 17-22, el 98% de las leucemias promielocíticas agudas van a tener la translocación 15-17 que fusiona el gen PMLR con rara. El FLT3 y TD son las mutaciones secundarias asociadas con más frecuencia, entre el 95 y un 60% de los casos, y las leucemias promielocíticas agudas que expresan PML rara son muy sensibles al ATRA, que induce ese cambio conformacional que permite la diferenciación de los blastos de promielocítico hasta su apoptosis, y a dosis altas de ATRA induce la degradación de la proteína de expulsión. Por lo tanto, es muy importante en estos pacientes empezar cuanto antes, también por las complicaciones hemorrágicas que presentan este tratamiento, si es que tenemos una cierta evidencia de que podemos encontrarnos frente a una leucemia promielócica aguda. El átomo produce esa degradación de PML-RARA, induce esa apoptosis de los blastos a dosis bajas, produciendo maduración y diferenciación. Hay un síndrome muy conocido, el síndrome de diferenciación en esta leucemia mieloide aguda, que es como un síndrome inflamatorio en el que el paciente gana peso, necesita oxígeno, etcétera, y que puede tener una alta mortalidad si no se trata con un poco de corticoides y bajando, ¿no? Reduciendo como esa inflamación y ocurre en ese proceso de maduración y diferenciación. El atro, pues tiene supervivencias globales y libres de eventos similares a las de ATRA con quimioterapia, pero evita los efectos secundarios de la quimioterapia. Por tanto, parece una opción muy favorable para estos pacientes y podría ser la leucemia promielocítica, la primera leucemia que disponemos actualmente que se puede curar con un porcentaje altísimo sin tratamiento con quimioterapia. Los reanudamientos en NUP98, el gen NUP codifica en 1115, codifica la síntesis de nucleoproteína 98 y 96, componentes del complejo del poro nuclear, descrito inicialmente como partner de la fusión OXA9 en la translocación 711, posteriormente se ha identificado en múltiples partners, y la mayoría de las fusiones del NUP98 resultan en translocaciones balanceadas, de naturaleza crítica, no visibles en cariotipo estándar. Por tanto, han sido, digamos que a medida que avanzamos más en la genética, en detección de esas alteraciones críticas, vamos a encontrarnos con nuevos reordenamientos, nuevas definiciones de lo que es la leucemia mieloide aguda. Por NGS los detectamos y sabemos que un 5 o 9% de las leucemias mieloides agudas va a tener la reordenación NUP98. La translocación más frecuente es la 511, que fusiona el número 98 con NDS1. También tenemos otras como con el reordenamiento con KDM5A, que resulta de la translocación 1112 y ocurre fundamentalmente en la M7. En el 8% de las M7 es sin síndrome de Down. La leucemia mieloide aguda con reordenamientos de NUP98 contiene una alta expresión de OXA y OXB, que permite esa autorrenovación del cloroleucémico. La mayoría de las leucemias mieloides NUP98 con NSD1 tienen también mutaciones FLT3 y TD y con menos frecuencia de WNT1, que se asocia a peor pronóstico, aunque es cierto que el WT1 no siempre en todos los protocolos internacionales se considera de mal pronóstico, aunque sí en la mayoría, y pues permite también dirigir dianas potenciales, como por ejemplo frente a FLT3. Los elementos cromosómicos NTS, que incluye varios genes como el ERG, el FI1 y el SPI1, que son cruciales en la regulación de la hematopoiesis y cooperan con el core binding factor. Entonces, alteraciones a este nivel van a dar lugar a ese desarrollo de la leucemia. ERG con IFLI1, que son targets de ordenamientos que fusionan con FUS, EWSR1, y que sonará del sarcoma de Ewing, pero también ocurre en mieloide en el adulto joven. ETV6, que se fusiona con el RUNX1 y lo vemos en el 25% de las leucemias linfoblásticas pediátricas, generalmente asociado a buen pronóstico, y translocaciones 712, que funciona con EUTB6 con el gen MX1, que es muy frecuente en lactantes,
30% y se asocia al mal pronóstico. Por tanto, como ven, es que hablamos de muchas mutaciones, muchas alteraciones cromosómicas más que mutaciones, ¿no? En pediatría vamos a encontrar más esto, que van a tener un impacto, ya por tener esa genética diferente y es hacia donde avanza la oncología, identificar mejor a esos pacientes de riesgo bajo o riesgo estándar versus alto riesgo y ofrecer tratamientos adecuados a cada uno de ellos. Luego también las translocaciones 6-9 que condicionan el gen de fusión de NUP124 es muy poco frecuente, menos del 2% de las leucemias mieloides agudas en pediatría tienen mal pronóstico, al igual que las fusiones NUP98 están presentes en más del 50% de las FLT3 y TD, predice mala evolución con tasas bajas de remisión completa y de supervivencia global. Luego hay también una translocación recientemente, pues relativamente nueva, ¿no? Hasta hace poco la única causa genética de amiloide M7 en pacientes sin no síndrome de Down era la fusión RBM15-MRTFA y se ha visto ya con algunas técnicas de secuenciación que hasta el 50% de los pacientes tienen una inversión críptica en el cromosoma 16, la inversión del 16 que ven aquí, que resulta en la fusión del gen Corbin Factor A2T3 con el GLIS2 que ocurre en menos de 4 años y que se asocia a mal pronóstico. Ya esto sí que se incorpora también a los protocolos vigentes actualmente. Ocurre en niños solo en menores de 4 años. Luego también destacar el AGATA1, que es imprescindible para la megacariopoiesis, mutado en el paciente con síndrome de Down, mientras que el RG, promotor de mantenimiento de la célula neoplásica, está estimulado, por tanto va a dar lugar a ese proceso de no maduración y desarrollo de la leucemia y se asocian a mal pronóstico. Alteraciones moleculares, no vas a encontrar la fusión de genes afecta frecuentemente a factores de transcripción o a moduladores epigenéticos. Las mutaciones alteran vías de transducción de señal, como por ejemplo RAS, MAC, JAK-STAT, PIK3K, etcétera. Algunos son eventos leucemogénicos primarios, como NP1 o CEPA, mientras que el resto son eventos secundarios o subclonales. El destacar también otros como el binding protein alfa, el build tumor with 1 y luego NP1 gata 1, pues son ejemplos de estos alteraciones moleculares de mal pronóstico. El impacto pronóstico negativo de FLT3 y TD es muy importante en casi todos los grupos cooperativos, salvo cuando tiene mutado de forma concomitante el NP1. Es leucemias de muy alto riesgo. FLT3 y TD se ha afectado por mutaciones concomitantes. NP1 atenúa el impacto pronóstico negativo y luego hay otras, el WT1, el número 98, que empeoran el pronóstico. Alteraciones en la vía RAS también son bastante frecuentes en pediatría. Alteración de la proliferación, diferenciación y apoptosis. En el RAS se asocia a revelamientos del CAM22A o con binding factors, son muy frecuentes en niños, pero son subclonales, tienen poco impacto pronóstico. Se han desarrollado también fármacos para inhibir estas vías, pero todavía no se incorporan en primera línea en los protocolos actuales. De la promielocítica, morfológicamente clasificada por la clasificación de la FAB como una M3, diana de uso, se utiliza el atradilato, se evita la quimioterapia, ambos son capaces de diferenciar los blastos de promielocítica y procurar alcanzar una remisión completa con tasas de supervivencia globales y libre de evento muy buenas. El atra disminuye la tendencia hemorrágica durante la inducción, por tanto, como he repetido durante toda la sesión, ante una sospecha de promielocítica hay que iniciar de forma urgente el tratamiento con atra. Desde luego que si tenemos la sospecha, el beneficio de empezarlo versus que no es muy superior, con lo cual hay que empezarlo con el caso típico adolescente con uropatía, sangrado, parece una leucemia amiloide aguda, que nos confirmen el hipótesis o que nos digan que puede ser una promielocítica y en ese caso empezar el atra con urgencia. Ocurre en la leucemia con el linfoproliferativo transitorio del síndrome de Down que puede dar lugar a una leucemia mieloide aguda luego secundaria. Pues el linfoproliferativo es una entidad bastante particular de este paciente, ocurre en la etapa neonatal, con una población clonal de megacardioblastos de origen hepático, tiene el GATA1 mutado típicamente y revisión completa, se alcanza la remisión completa en la mayoría de casos. El tratamiento solo se administra a pacientes seleccionados con citarabina a dosis bajas, que incluso se puede poner subcutánea. Tiene un pronóstico muy favorable, como digo, la mayor parte de ellos alcanzan la remisión espontánea
pero el 20% desarrollan una leucemia mieloide aguda en la edad de 1 a 4 años, sobre todo cuando tienen el GATA1 mutado. Por tanto, son pacientes, aunque sean eh, curado, por decirlo así, de ese síndrome, de esa linfoproliferación transitoria, requiere un seguimiento estrecho. Tiene un pronóstico muy favorable en la leucemia mieloide aguda del síndrome de Down con supervivencias superiores al 90%. Típicamente es la M7 con una incidencia que es 500 veces más superior que la población general. Los blastos de estos pacientes van a ser muy sensibles a la quimioterapia, en tratamientos adaptados menos tóxicos por su condición, ¿no? Como síndrome de Down, porque tener una serie de particularidades y las recaídas son infrecuentes, pero son de muy mal pronóstico, debido a que son pacientes en los que esquemas de rescate que podemos aplicar en otras situaciones o con pacientes no síndrome de Down, pues en ellos condicionan un riesgo superior debido a las toxicidades derivadas de los tratamientos. La clínica de la leucemia mieloide aguda, pues creo que todos la saben, la mayoría signos y síntomas de insuficiencia medular, que se traduce como palidez, astenia, sangrado espontáneo, tanto nasal, gingival, cutáneo, fiebre, infecciones, puede perfectamente tener una infección concomitante y que casi siempre son graves. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente están con una aplasia, van a recibir una, o aunque no tengan neutropenia, eh, no funcionan lógicamente los neutrófilos como en un paciente que no lo tiene y vamos a empezar con un tratamiento muy intensivo en el que ya os aseguro que va a estar aplasiado durante un tiempo muy largo, por tanto son pacientes que requieren unas medidas de soporte bastante agresivas y con mucho cuidado sobre todo al nivel infeccioso. Es un proceso muy agudo y grave con mucha frecuencia. Es raro los síntomas sistémicos de enfermedad crónica como pérdida de peso, etcétera, y se puede acompañar de hepatomegalia, linfadenopatía, dolor óseo, aunque son menos frecuentes que en la leucemia linfoblástica aguda. También pueden tener afectación extramedular, típicamente los cloromas, los sarcomas granulocíticos, puede afectar a órbita a nivel paraespinal, típicamente la mielomonocítica va a acusar con hipertrofia gingival y puede tener afectación de la piel, que puede ser única, múltiple con esos nódulos subcutáneos o incluso en la leucemia neonatal, ¿no? Aparecen esas manchas de color oscuro, pápulas violáceas, nódulos típicos de lactantes. Puede causar con hiperleucocitosis, que va a dar lugar a una hiperviscosidad, con síntomas neurológicos, pulmonares, hemodinámicos, y recuerden que el blasto de la leucemia mieloide aguda es más grande que la linfoblástica y que a una cifra similar de leucocitos vamos a tener más riesgo de hiperleucocitosis en una mieloide que en una linfoblástica. También puede cursar con infiltración testicular y el sistema nervioso central, aunque es muy poco frecuente. En el laboratorio, pues lógicamente, medianas de recuentos, leucocitos, hemoglobina, plaquetas, un frotis, ¿no? La mayoría va a tener blastos circulantes. El diagnóstico lo vamos a obtener mediante aspirado y biopsia en determinados casos de médula ósea o biopsia de cloroma. La biopsia de médula ósea no es necesaria para el diagnóstico, si bien es cierto que a veces son médulas muy complicadas de hacer, la M7, etcétera. Entonces, si tenemos la sospecha y no conseguimos una muestra adecuada de aspirado, pues habría que hacer, en ese caso, pues sí que antes de que pues, hacemos una biopsia de médula. Coagulopatía muy frecuente mielocítica, en el resto mucho menos, en torno al 5%, y luego, lógicamente, como cualquier debut oncológico, pues alteraciones de lisis tumoral, elevación del LDH, ácido úrico, alteraciones iónicas, calcio, fósforo, también disfunción renal. El diagnóstico es por aspirado de médula, ¿no? El diagnóstico se confirma con un 20% más de blastos, aunque esto que las nuevas clasificaciones de la OMS ya con alteraciones, con determinados subtipos de mieloide no específicos y se pueden diagnosticar, aunque no lleguemos a ese porcentaje de blastos, cuando tenemos las alteraciones genéticas típicas, como expliqué en una clase anterior. Las recomendaciones de la European Leukemia, la red, ¿no? Internacional, pues se basa en morfología de sangre y de médula, luego muestras para biobanco, estudios moleculares, el inmunofenotipo, estudio molecular y citogenética. Esto se aplica no a la mieloide aguda, sino a las leucemias de forma general. En sangre, pues habría que hacer el frotis con las tinciones correspondientes, recuento diferencial sobre 200 células para obtener una representación adecuada y veremos rasgos de mielodisplasia, contagio de células plásticas. En la médula ósea, las tinciones también necesarias, mielograma sobre 500 células nucleadas, incluyendo todas las células nucleadas menos los megacariocitos,
porcentaje de blasto es muy importante y hay que contarlo en varias preparaciones para estar seguros del mismo. Y se establece, ¿no?, que es suficiente el aspirado, salvo los casos en los que sea hipocelular o en seco, ¿no?, que no tienes muestra, donde se debe efectuar una biopsia de hueso. En cuanto al inmunofenotipo, pues nos identifica la línea del linfoide mieloide, como ven en la diapositiva, es un poco borroso, pero yo creo que se consigue ver esos marcadores característicos de las diferentes líneas, el nivel de diferenciación de esas células leucémicas y la detección de perfiles inmunofenotípicos anómalos que nos permiten el estudio de la enfermedad mínima residual para el seguimiento posterior de estos pacientes. El estudio genético molecular, pues mutaciones en NP1, Z, RUNS, que va a definir enfermedades concretas, FLT3 y TD también es muy necesario porque tiene un factor pronóstico y tratamiento. En el nuevo protocolo esas mutaciones van a poder hacerse terapia dirigida. Luego también otras más picas, TP53, ASLX1, que van a tener un impacto pronóstico. Factores pronósticos, ¿de qué van a depender? Pues factores genéticos, lo que hemos hablado, respuesta al tratamiento, que va a reflejar de forma indirecta factores intrínsecos de la enfermedad, factores del huésped y la intensidad y adecuación del tratamiento. Luego, ¿cómo vamos a monitorizar esa enfermedad? A través de la detección de la mínima residual, que puede ser por de esas alteraciones, ¿no?, genéticas, perdón, con PCR, con citometría. PCR es más sensible, pero se aplica solo al 50% de los pacientes, requiere experiencia y un laboratorio que sea que, bueno, con las medidas suficientes para poder hacerlo. Es importante saber que el significado de la persistencia de los transcritos que hagamos de seguimiento no es idéntica en las diferentes enfermedades y que no va a tener un papel tampoco clave para decidir si más tratamiento o no, sí que nos ayuda para, pues, bueno, para cuando empezamos a ver lo que aumenta en las posibles recaídas. Y por citometría sí que tiene una sensibilidad menor, pero puede aplicarse más del 90% de los pacientes, casi todos los centros lo hacen por citometría de flujo. La monitorización de la respuesta la vamos a medir con la mínima residuo cuantificada por citometría, medida tras la inducción, que tiene un impacto pronóstico y predictivo de recaída en leucemia mieloide aguda pediátrica. Quizás es el mejor indicador pronóstico porque refleja datos específicos de la enfermedad, alteraciones genéticas, datos del paciente, farmacogenómica, intensidad y componentes del tratamiento. Y luego, pues, nos permite también un algoritmo de toma de decisiones, sobre todo para clasificar a los pacientes en los diferentes riesgos. ¿Cuál nos interesa? Pues sobre todo un paciente que no se nos escape de ser un alto riesgo, que va a requerir seguramente un trasplante en primera remisión completa. Por lo tanto, la enfermedad mínima residual hay que hacerla con experiencia y con gente cualificada para su detección e interpretación. Aquí vemos cómo ya un artículo publicado en 2016 nos decía cómo la enfermedad mínima residual por citometría es un factor independiente de supervivencia en la leucemia mieloide aguda en los resultados del protocolo pues ya del 2004 que se hicieron en el grupo cooperativo NOFO, en el cual seguimos participando nosotros con el nuevo protocolo del CHIP, en el que vemos como aquellos pacientes con una enfermedad mínima residual positiva pues tienen un pronóstico más desfavorable que aquellos con una enfermedad mínima residual negativa. La certificación en grupos de riesgo, aquí sí que invito a que, como sé que hay audiencia de muchos países, pues hay que aplicarla según el protocolo que tengamos delante o el ensayo clínico. La mayoría de los grupos genéticos combinan genética y respuesta al tratamiento. Generalmente el COVID Factor 821 con la fusión RUNS1, RUNS1T1 y la inversión del 16 con el CBC, el COVID Factor beta con Mi11 mutado, o tanto la inversión del 16 TC22 como la translocación del 16-16 van a ser clasificadas como un riesgo estándar o riesgo bajo. Un tercio de las leucemias mieloides agudas con COVID Factor tienen mutaciones en KIT de pronóstico incierto en niños, en adultos peores resultados y mutaciones de NPM1 son frecuentes en mieloide con fenotipo normal, con o sin mutaciones de FLT3 y TD, y también va a ser una alteración en la que los vamos a encontrar en los diferentes esquemas de tratamiento como estratificado, ¿no?, en los diferentes grupos de riesgo. Por ejemplo, en NPM1 con cariotipo normal y que no tenga alteración del FLT3 tiene un excelente pronóstico. El core binding factor sería un bajo riesgo. Mutaciones
Leucemia con mutaciones bialélicas y más tipo normal, también consideradas de low risk. El IDH 1-2 es infrecuente en pediatría, pero tiene generalmente buen pronóstico y el 2 tiene ya terapia dirigida en ensayos clínicos y a diferencia del FLT3 y TD, que es mal pronóstico en todos los grupos colaborativos. Recuerden que hay FLT3 y TD es mal pronóstico cuando no tiene mutado el NMP1 concomitante. Y luego hay una alteración en FLT3-TKD que tiene un pronóstico incierto. Y luego hay una serie de alteraciones de mal pronóstico, que esto sí que es compartido por casi todos los protocolos internacionales recientes, en el que se basa prácticamente cualquier ordenamiento del KMT2A, alteraciones en DEC también, el NUC98 con NSD1, la translocación 1621 y también la inversión del 16 con este gen de fusión que involucra a glistos y que es un pronóstico muy desfavorable en la leucemia mieloide aguda. Aquí he dejado una gráfica en la que vemos cómo diferentes grupos también muy conocidos, como el Children Oncology Group, ¿no? Como tenemos más alteraciones citogenéticas de pronóstico desfavorable. Bueno, pues esto hay que seguir cada una de las que nos encontremos, pero típicamente pues aparecen reordenamientos de KMT2A, del GLIS2, NP1 con diferentes reordenamientos, también y esto también es compartido por muchos grupos colaborativos, pues el monosomía 7, monosomía 5, deleción 5Q, también van a ser de pronósticos desfavorables, y el fenotipo RAM, que está definido por inmunofenotipo en los diferentes protocolos, pues también parece que pueda ser de un pronóstico desfavorable. Uy. Aquí he dejado también, se ve un poco borroso, pero lo pueden recuperar del artículo, en los diferentes grupos colaborativos, BFM, COG, San Jude, aquí y el NOFO, los que se considera low o standard risk, depende en cuál estemos, ¿no? El nuestro, que es el NOFO, ¿no? Pues de standard risk sería remisión completa después de la inducción 2 y no tener alteraciones de alto riesgo, ¿no? Y la inversión del 16, si responde bien, lógicamente también sería un pronóstico favorable. De hecho, se quita un ciclo de consolidación. Luego, aquellos intermedios pues son aquellos que no son de alto riesgo ni de bajo riesgo. Y de alto riesgo, pues tenemos sobre todo aquellos pacientes que no han respondido adecuadamente a los dos ciclos de inducción, alteraciones también en FLT3 y TD, sin la mutación de NP1. Esto es en el NOFO, en el grupo que usamos nosotros en nuestro país, pero hay diferentes protocolos del COG, protocolos de la Asociación Italiana, del San Jude, en el que incorporan, como ven, ya alteraciones genéticas definitorias de lo que va a ser alto riesgo. Yo creo que a medida que avancemos en la genética y en las técnicas de detección molecular, vamos a ir incorporando ya no solo respuesta al tratamiento, ¿no? Sino también, sobre todo, pues una serie de definiciones de riesgos basadas en alteraciones genéticas concretas, que de alguna forma también traducen la respuesta al tratamiento. Para finalizar ya la sesión teórica, quizás la más teórica, pues otra vez un poco la diapositiva final, ¿no? En el que el único tratamiento curativo para la leucemia mieloide aguda sigue siendo la quimioterapia, con o sin terapias dirigidas, dependiendo del ensayo en que nos encontremos o las disponibilidades de nuestro entorno, seguida de un trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes concretos, no en todos ellos, generalmente en aquellos pacientes de alto riesgo. Para las leucemias mieloides agudas en recaída refractarias o secundarias, sí que el trasplante se considera al final como lo que puede curar la enfermedad, por tanto la quimioterapia sería un puente al trasplante. Las dianas específicas son cambiantes individuales y a medida que conozcamos más la genética de estas enfermedades vamos a ir desarrollando nuevos fármacos. Existen fármacos para la mayoría de esas alteraciones, pero se ha visto que son débiles en monoterapia, por tanto, siempre van a tener una combinación con esquemas de poliquimioterapia. La quimioterapia de inducción consolidación va a reducir esa masa tumoral y la inducción alcanzar la misión completa, consolidación mantenerla. Los nuevos fármacos deberán combinarse con los antiguos de forma simultánea o secuencial según la evolución de los diferentes subclones. Perdón, y la industria farmacéutica pues tiene que favorecer la aplicación de ensayos clínicos para mejorar las supervivencias globales y líderes de evento que en leucemia mieloide aguda respecto a la linfoblástica pues van un poco por detrás.
Eh, bueno, creo que no hay nadie conectado. Pues si tienen alguna duda, quieren ampliar algo más de los temas que hemos hablado, me pueden mandar un correo. Hay muchísimos artículos recientes que hablan de la citogenética, genética molecular y si alguien está interesado en conocer un poco más, me puede mandar un correo a la plataforma al correo de UNIR, que le contestaremos sin ningún problema para lo que necesitéis, ¿vale? Pues si no hay preguntas, dejo la sesión y pues nada, gracias a todos por participar de ella.